porque mi internet no ha estado del todo bien. Parece que ya se recuperó el día de hoy, pero pero espero que ya poder esta tarde poder subir las grabaciones de los últimos días. Ayer en la tarde que quería subirlas, empezó a hacer cosas locas el internet. Entonces, vamos a tener este ejemplo. Admit. Estoy quemando un poquito de tiempo a dar chance a que está haciendo el examen ahorita, que lo termine. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Este es definición formal del límite y este es continuidad. Ok. Más bien dicho, vamos a ver más propiedades del límite. Entonces, ya vimos el límite a la derecha y el límite a la izquierda. Ahora vamos a ver unas definiciones de límite. O unas propiedades extras de los límites. Entonces, el límite cuando x tiende a algún valor x0 de una constante es igual a la constante. Esto ya lo podemos dejar en piedra, ya no es necesario hacer la demostración. De querer hacer la demostración la podríamos hacer, pero al final del día no es necesario, porque ahí se demuestra, dado que la constante es constante en todo el dominio de la función. Entonces, no importa qué valor de x0 agarre, siempre la función va a tender al mismo valor, que es a la función constante. Entonces, por ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de 5 va a ser igual a 5. Límite cuando x tiende a 10.000 de 3 es igual a 3 y así consecutivamente. Realmente cuando aquí tengo una constante y aquí tengo el límite y no tengo ninguna variable aquí, entonces el límite es la constante. Entonces esa es una forma de calcular límites, por ejemplo, cuando tenemos el límite de una constante. El límite, necesito estos para hacer más ejemplos de los límites laterales. Cuando x tiende a de x a la n es igual a la n. Esto lo podemos demostrar con nuestra definición formal de límite, pero ya más o menos sabemos de qué se trata la cosa. Me va a quedar que x menos x a la n menos a la n. Entonces paso el a a la n a la derecha, hago raíz enésima a ambos lados y me va a quedar que es x menor que a. X, sí, x menor que a prox. Bueno, x menor que a, ajá. Entonces, para hacer el otro lado de la desigualdad, resolvemos la desigualdad y nos va a quedar que x menos a es menor que la delta propuesta, que es raíz de a, y ya con eso vamos a llegar que x a la n es igual a la n si potenciamos ambos lados de la desigualdad. O sea, en teoría se puede demostrar esto de manera relativamente, y estreso relativamente fácil. De hecho, lo calculamos, el de x cuadrada lo calculamos, el de x a la cuarta, el de 2x cuadrada menos 1 lo calculamos, es una variación a pero realmente si quieren ver cómo se demuestra vean el de x cuadrada y nada más cambien el cuadrado por n. Entonces, ejemplos de el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo va a ser igual a 2 al cubo, que es igual a
8. El límite cuando x tiende a 5 de x cuadrada es igual a 2 al cuadrado, que es igual a 25. Entonces aquí ya no tenemos que pensar mucho, ahí nada más es sustituir el valor a que está tendiendo mi x aquí en la expresión del límite, o en la función a la cual le queremos calcular el límite. De igual forma, hacemos extensivo gracias a las leyes de los exponentes, a la 1 sobre n es igual a raíz de n, raíz enésima de a. Entonces, si extendemos esta, decimos que el límite cuando x tiende a de raíz enésima de x es igual a el límite cuando x tiende a de x a la 1 sobre n, que es igual a la 1 sobre n, que es igual a la raíz enésima de a. Entonces, tomando lo que se le llama la propiedad transitiva, si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, entonces esto es igual hasta esto. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a de raíz enésima de x es igual a raíz enésima de a. Entonces, cualquier raíz yo la puedo calcular, yo puedo sustituir directamente el valor de a. X tiende a 3 de raíz cuadrada de... Mejor vamos a poner... Sí, de modo, raíz cuadrada de x va a ser igual a raíz cuadrada de 3. Y como es irracional, así lo voy a dejar. El límite cuando x tiende a 9 de raíz cuadrada de x es igual a raíz cuadrada de 9, que sí es igual a 3. Y así consecutivamente. Entonces, estos límites, más o menos, demostramos algunos ejemplos de ellos. Tal vez no el de la raíz, pero sí demostramos el de x cuadrada. Y vemos que el x cuadrada el de la raíz va a ser básicamente muy similar al de x cuadrada, nada más que en lugar de sacar raíces, vamos a sacar exponentes en las epsilon y deltas. Entonces, ya con esto y con las otras propiedades que dijimos, que el límite de la suma es la suma de límites, el límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que no se acuerdan, ahorita paso rápidamente esa lámina de las propiedades de los límites. Con estas propiedades que acabo de dar y con las propiedades de las propiedades de estas propiedades, las propiedades de los límites, nosotros ya podemos calcular una gran cantidad de límites. ¿Cuál va a ser esta gran cantidad de límites? La vamos a ver a continuación. Me falta todavía una última propiedad para que podamos hacer aún más más límites, pero la voy a escribir en este momento. ¿Cuál es la última propiedad que me falta? Es esta. Límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x, o sea, aquí tengo una función y aquí tengo la raíz enésima, es igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a de f de x. En otras palabras, el límite de una raíz enésima es la raíz enésima del límite. Salvo la excepción que si n es par, por ejemplo, si n es 2 y el límite me da negativo, entonces ahí
esto no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque me va a quedar la raíz de un número negativo y eso es imaginario y por lo tanto no existe para esta clase. Entonces, como les dije, ya con esto podemos calcular más límites. Por ejemplo, si me piden el límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrada menos 3x más 4, ¿a qué va a ser igual? Pues, si lo hacemos con los que ya demostramos, por así decirlo, demostramos el x cuadrada y nada más decimos que eso se puede aplicar para x a la n, ya con eso podemos, por extensión, el de raíz de n encima y la de la constante sale directo de por así decirlo, inducción de razonamiento. Entonces tenemos estas propiedades que dijimos que el límite de la suma de funciones es igual a la suma de los límites, ¿cierto? De hecho, esto lo podemos incluso demostrar con nuestra epsilon delta. Ahí a lo mejor pongo subo para su breviario cultural cómo se demuestra ese con límite, esas propiedades de límites con epsilon delta, o al menos esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esta es una suma, tenemos una resta aquí, pero también sabemos que el límite de una resta es la resta de límites, entonces podemos dividirlo en tres límites. Sería el límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrada menos el límite cuando x tiende a 5 de 3x más el límite cuando x tiende a 5 de 4. Entonces, de esos tres límites, ¿cuáles puedo calcular? Ya directamente puedo calcular este. Este sabemos que es 4. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una constante. Entonces, este límite tenemos que es límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrada menos 3x más 4 va a ser igual al límite de 2x cuadrada menos el límite de 3x cuando x tiende a 5, cuando x tiende a 5, más 4. Entonces eso ya está. Pero nada más, pero ahora tenemos que calcular esos dos límites que me hacen falta, el límite de 2x cuadrada y el límite de 3x. Entonces Profe, recordemos, ¿mande? me acaban de decir que van a apagar la luz un rato por si me salgo. Ok, sí, no hay Nada problema. más desde aquí afuera. Sí. Gracias. Profesor, una pregunta. Si Ajá. su página no me deja subir las evidencias, ¿se lo envió por correo o se lo Por subo por el correo. Classroom? Por correo o por Classroom, cualquiera de las dos. Ok, muchas gracias. Ujú. Entonces aquí tenemos esto, límite cuando de 2x cuadrada menos el límite de 3x a 5. Ahora recordemos, ¿qué le pasaba a una función cuando yo le multiplicaba una constante? Se hacía más grande, ¿no? Pero quedaba la misma función. No se corría ni a la derecha ni a la izquierda, nada más se hacía más grande. Si tenemos seno de x, que va desde 1 a menos 1, 3 seno de x va hasta desde 3 hasta menos 3. O sea, lo único que hace es hacer más grande la amplitud de la función. Entonces, si x en x igual a 5 tiende a 5, ¿qué va a pasar cuando yo multiplique la función por 3? Pues el valor de la función va a ser multiplicado por 3. Por lo tanto, realmente ese 3 que está multiplicando a mi función no está jugando, por así decirlo, dentro de mi límite, o puedo quitarlo de el juego de límite, porque al final de cuentas,
el límite va a tener la misma escala que tiene la función. Aquí yo digo que la función le estoy poniendo un factor de escala, que en este caso es el 3, y en el primer caso, en el primer sumando es el 2. Entonces, ¿qué tendríamos? Esto es igual a 2 veces el límite cuando x tiende a 5 de x cuadrada menos 3 veces el límite cuando de x, cuando x tiende a 5, más 4. Entonces, el x cuadrada ya lo vimos que es 5 al cuadrado. 2 veces 5 al cuadrado. Y el de x es x a la 1, o sea que es menos 3, donde n es igual a 1 en este caso. Es x a la x, perdón. X a la 1 es igual a x. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 por 5 a la 1. Suponiendo que aquí tengo un x a la 1. Y respetando mi fórmula que me dice que es el límite cuando x tiende a de x a la n es igual a la n. Aquí nada más tenemos que a es igual a 1. Por lo tanto, queda este 5. Más 4. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 2 por 5 al cuadrado es 50. Porque es 5 por 5, 25. Por 2 es 50. Menos 15 más 4. ¿Cuánto me queda eso? Menos 15 más 4 es menos 11. Entonces me va a quedar 40 y... No, me va a quedar 39. Y ya ese es el límite. Entonces, esta función 2x cuadrada menos 3x más 4 tiende a 39 cuando x tiende a 5. Entonces, esta es la forma más, esto es lo que realmente estaban haciendo cuando sustituían directamente en f su x. Están realmente calculando 3 límites, pero lo hacen de manera abreviada. Porque ustedes dirán, pues, ¿para qué hago esto? ¿Y para qué hago esto? Si poniendo directamente este 5 aquí y aquí, ya tengo la solución. Pues sí, técnicamente tienen la solución. El chiste es que realmente hasta este punto, hasta antes de que diera esas fórmulas que en teoría, como les dije, demostramos o más o menos sabemos cómo demostrar, no sabíamos realmente cómo hacer esta operación. Entonces, con esas fórmulas ya sabemos cómo hacer esa operación y con las propiedades del límite, que el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces, en este caso de este polinomio tenemos que es eso. Ahora vamos a ver el límite de una división de polinomios. Entonces, ¿puedo borrar? Sí. Estas son las fórmulas que estamos utilizando. Las voy a poner aquí en un cuadrito. Y las voy a sacar de acá. Uy. Uy. Entonces, vamos a sacar, vamos a deshacer, ahí está. Entonces, estas son las fórmulas que estamos utilizando, básicamente. Y este es cómo queda el ejercicio. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Ya puedo borrar entonces? Sí, profe. Ok. No escucho más objeciones, entonces vamos a borrar. Entonces tenemos el siguiente límite. Encuentre el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más 2x cuadrada
menos 1 sobre 5x menos 3. No, 5 menos 3x, es al revés. 5 menos 3x. Entonces, aquí, ¿qué fórmulas vamos a poder utilizar? ¿O qué expresiones, o qué propiedades de límite vamos a poder utilizar? Tenemos el límite cuando x tiende a de f entre g es igual al límite de f entre el límite de g. Entonces, aquí como primer opción tenemos que es una división, entonces aplicamos esta propiedad de límite a esta división. Entonces tendremos que el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más 2x cuadrada menos 1 sobre 5 menos 3x es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más 2x cuadrada menos 1 sobre el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3x. Entonces me queda la división de esos dos límites. Pero ahora en cada una de esas divisiones yo puedo aplicar la propiedad de los límites de el límite de f más g es igual al límite de f más el límite de g. Entonces yo puedo separar este límite, que es una suma de de estos tres elementos, a tres límites. El límite de este, más el límite de este, más el límite de este. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más 2x cuadrada menos 1 sobre el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3x va a ser igual a el límite cuando de x al cubo cuando x tiende a menos 2 más el límite cuando x tiende a menos 2 de 2x cuadrada menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 1. Y todo esto sobre el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x. Entonces, formalmente, esta es la forma en cómo estamos resolviendo esta clase de límites. Como les dije, si llevaron cálculo en bachillerato, a lo mejor les dijeron, básicamente pone el menos 2 en lugar de todos los lugares de donde vaya x y evalúa la función. Vamos a ver por qué eso se puede hacer o en qué casos eso se puede hacer y en qué casos no se puede hacer. En la mayoría de los casos se puede hacer, pero la gente no sabe por qué funciona y funciona por nuestra definición formal del límite, en la cual en teoría demostramos todas estas anteriormente y la propiedad que van a tener que calcular que se le llama continuidad. Entonces, tenemos que esto es igual a 1, este es igual a 5, sacamos el 3 del límite y aquí vamos a sacar el 2 del límite. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Si quieren continuar una expresión larga en el siguiente renglón, esta es la forma matemática de hacerlo. Ponen puntos suspensivos, empiezan con puntos suspensivos y ponen el mismo signo que tenían antes de los puntos suspensivos. En este caso es el igual. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que este es directo, por así decirlo. Sabemos, voy a poner la fórmula aquí arriba, en azul. El límite de x a la n cuando x tiende a A es igual a la n. Entonces, este límite a qué va a ser igual? A 2 al cubo, donde n es 3 aquí,
Entonces, ¿qué me va a quedar? Que esto es, y a es menos 2, entonces va a quedar que es, menos 2, perdón. Va a quedar que es menos 2 al cubo. Entonces vamos a señalar, esta n es esto, y esta a es esta. Por lo tanto, el límite es menos 2 al cubo, más 2 veces el límite de x cuadrada cuando x tiende a menos 2, menos 1 sobre 5 menos el límite de 3 veces el límite de x cuando x tiende a menos 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a menos 2, igual por esta misma fórmula que aquí tenemos, o esta misma propiedad, menos 2 al cubo, más 2 veces, menos 2 al cuadrado, menos 1, sobre 5 menos 3 por menos 2. ¿Y qué vamos a tener? Que esto es igual, menos 2 al cubo es igual a menos 8. 2 por 2... menos 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8. Menos 1 sobre, 3 por, menos 3 por menos 2 es igual a menos, es igual a 6. 5 más 6, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que es menos 1 sobre 11. Y este es el límite. Entonces, podemos generalizar esto de la siguiente forma, con el siguiente renglón. Lo voy a escribir aquí un poco más abajo. Bueno, mejor alejo para que puedan tomar captura de pantalla o puedan pausar el video de YouTube. ¿Se me oye cortado? Sí, de vez en cuando se corta. Sí, profe. Y de El hecho audio. la parte final fue la que se escuchó así cortadísima y cuando regresé ya tenía el resultado. Ok, entonces voy a cambiar rápidamente de conexión a internet y espero que con eso se... Ah, es que estoy en la otra conexión de internet, con razón está un poco extraña. Entonces voy a cambiar rápidamente de conexión a internet. Se va a ir mi señal un segundo, pero regreso. Y en teoría no va a pasar nada con la grabación. Ok, al parecer no se cortó nada, ¿verdad? No, profe. No. Ok. Entonces ya estoy en la otra conexión de internet. Espero que esté un poco más estable. Lo que pasa es que la otra igual tuvo problemas. Entonces me regresó a la otra y bueno, ahí ha estado medio extraño esto del internet en los últimos días aquí. Entonces, tenemos esto. Para los que les gustan las cosas en vivo y se cortó su transmisión, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, el límite de una división es la división de los límites. El límite de una suma es la suma de los límites. Cuando ya llegamos a esto que decimos, cuando ya llegamos a límites de x a la n, pues ya tenemos esta confirmación, que el límite de x a la n es igual a la n. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ya era directo, el límite de x al cubo, que es aquí n es igual a 3, y aquí a sería igual a menos 2, entonces sería menos 2 al cubo. Aquí saco la constante del límite y me va a quedar 2 veces el límite de x cuadrada. Ya es esta fórmula, entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos directamente. Entonces va a quedar que es menos 2 al cuadrado. Este es el límite de una constante, entonces queda que es igual a la constante. Aquí igual este es el límite de una constante, queda igual a la constante. Y aquí sacamos del 3 del límite y me queda que es el límite de x cuando x tiende a menos 2. Y podemos utilizar esta misma lógica. Aquí nada más n es igual a 1. Entonces sería menos 2 a la 1, que es esto. Entonces, haciendo las operaciones aritméticas, me va a quedar esto, menos un onceavo. Entonces, todo esto nos lleva a la siguiente, al siguiente enunciado.
que este siguiente enunciado nos va a permitir calcular una gran cantidad de límites. De hecho, todos los límites algebraicos los podemos calcular gracias a este enunciado. Voy a borrar. Profe, un compañero me dijo que se le fue su internet, pero que cuando le llegue ya se conectaba a este RAID. Ok, sí, no hay problema. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Si f es un polinomio creo que ese punto de la I me salió muy acentuesco, por así decirlo. Es punto, no es acento. Es un polinomio, que es un punto. Ahí está. Es un polinomio o una función racional y A está en el dominio de F, entonces el límite cuando X tiende a de F de X es igual a F de A. Entonces, básicamente es lo que les enseñaron en su cálculo de bachillerato, pero en teoría ya está demostrado con lo que hicimos anteriormente con la epsilon delta. Que si es un polinomio o es una función racional y el A está dentro del dominio, eso es importante, entonces el límite de f de x cuando x tiende a A es la función evaluada en A. ¿Por qué es importante esto? Que A esté en el dominio de F. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahí? Yo no puedo hacer que esto sea igual a 1 sobre 0, como me indica esta expresión. ¿Por qué? Porque 1 sobre 0 no está definido. Y aparte, ¿cuál es el dominio de 1 sobre x? Aquí sí está la posibilidad de una división entre 0, ¿no? Entonces su dominio es menos infinito, coma 0, unión 0, infinito. Todos los números menos el 0. Entonces, ¿este 0 está en el dominio? No está en el dominio de esta f de x. Por lo tanto, esta fórmula no la puedo aplicar. Tengo que aplicar alguna otra cosa. Entonces, esta fórmula igual podemos, o esta observación la podemos aplicar a límites a la derecha y límites a la izquierda. Recuerden cuál es la proposición más fuerte que hicimos de los límites a la izquierda o a la derecha, o cuál es uno de los resultados más fuertes que dijimos del límite a la izquierda o a la derecha. Que igual tiene su propia forma de demostración epsilon delta, pero no la vamos a poner hasta el momento, no la vamos a poner porque por cuestiones de tiempo, pero es básicamente lo mismo, es nada más a la epsilon delta general le mochan la mitad del intervalo. Entonces tenemos esta. En negritas, eso es lo de las cosas más importantes de estos límites laterales. Si el límite existe, el límite general cuando x tiende a, si el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda. O en otras palabras, para que un límite exista,
vamos a poner para que exista esta expresión, se tiene que cumplir que el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x sea igual al límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x y sea igual a L. Si yo calculo límite por la derecha y límite por la izquierda y son iguales, entonces mi límite es f de x. Entonces vamos a ver ahorita casos curiosos donde vamos a calcular límite a la derecha, límite a la izquierda y vamos a demostrar si el límite existe o no. Primero con lo que sabemos de eso de los polinomios y después vamos a ver una alteración a un polinomio, una función definida por partes y vamos a ver si el límite existe o no. Entonces ya tenemos estas dos cosas para jugar. Tenemos el límite a la derecha y el límite a la izquierda y el límite de f de x es igual a f de a. Bueno, aunque el límite a la izquierda y el límite a la derecha tal vez lo explique un poco rápido, vamos a volverlo a definir rápidamente a manera de repaso, si es que le captaron en la clase anterior, y si no, para que quede más completa la explicación. Supongamos que aquí está mi función. Y yo quiero calcular su límite aquí en A. El límite a la derecha, ¿qué me dice? Me voy a acercar a A desde aquí, sin tocar a A, como su nombre lo indica, por la derecha. Voy desde infinito hasta aquí, a casi tocar A. Y el límite por la izquierda es, me voy desde el menos infinito hasta casi tocar A. Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo cómo es la función alrededor de A, en este caso, un poquito después de A, y en este caso, un poquito antes de A. Entonces, ¿por qué el límite, si ambos límites son iguales, tengo un límite? ¿Por qué? Porque digo que si me acerco desde menos infinito hasta esa A en mi función, y tengo un valor, y es lo mismo que si me acercara desde infinito hasta el valor, hasta A, y tengo el mismo valor, ¿qué quiere decir? Que alrededor de esa A estoy teniendo prácticamente el mismo valor. En nuestro ejemplo de los tomates, el límite desde la derecha es como si yo le pusiera un poquito de tomate extra a mis 5 tomates o a mis 10 tomates. Sigue midiendo 1 kilo, nada más que tiene un poquito extra. Ahí estoy calculando el límite por la derecha. Digo, bueno, ¿qué pasa si a 5 le pongo un poquito más? ¿Se altera o no? Si no se altera, entonces digo que el límite por la derecha es 1 kilo de 5, quedamos que eran 8 tomates. Y si en cambio yo le quito tantito pedacito al tomate, lo que estoy haciendo es haciendo un límite a la izquierda. Tengo 7.99 de tomate, por así decirlo. ¿Realmente mide 1 kilo o no la báscula? Sí, mide aproximadamente 1 kilo. Entonces puedo decir que el límite cuando x se aproxima a 8 tomates desde la izquierda es igual a 1 kilo de la función peso. Entonces, y esa función peso depende del número de tomates. Entonces, tenemos eso de que son los límites a la derecha y límites a la izquierda. Realmente, cuando tenemos una función que está definida en todo el intervalo desde menos infinito hasta más infinito,
Realmente no nos importa tanto el límite a la izquierda y a la derecha porque casi siempre van a ser iguales. ¿Cuándo surge un problema? Cuando tenemos funciones como las que puse la vez anterior, la función signo. ¿Qué es esta? Es 1 para todas las x positivas y es menos 1 para todas las x negativas. Y la podemos expresar como f de x igual al valor absoluto de x sobre x. Pero esta igual la podemos expresar de otra forma. F de x sería igual a menos x sobre x para x menores a 0. Y este menos aquí arriba. Y x sobre x para x mayores a 0. Entonces, esto es lo que se le llama definición de funciones a trozos. Entonces, ustedes se van a encontrar con varias de esas funciones durante su práctica. Está la función pulso, que es 0 y 1. Está la función, todas las funciones digitales son así, 0 y 1 en distintos tiempos determinados. Está la función diente de sierra, que es x para x menores a 0 y menos x para x menores a, perdón, x para de 0 a t. Ese es diente de sierra. La función triangular, que es x y menos x más algo, y así consecutivamente. Entonces, hay varios tipos de funciones que se definen así a cachitos. De hecho, vimos una al principio del curso. El valor absoluto de x la podemos definir en dos cachos. Menos x para x menores a 0 y x para x mayores a 0. Menos por menos da más. Por eso es menos x. Entonces, vamos a repetir el ejemplo. X igual a 0. Y me dicen, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 de f de x si existe? Para que exista el límite por la derecha tiene que ser igual al límite por la izquierda. ¿Cómo voy a calcular ambos límites? Puedo hacerlo como la hice la vez anterior, agarro esta expresión y calculo un valor un poquito a la derecha, muy poquito a la derecha y un valor muy poquito a la izquierda y ver si son iguales. O la otra es utilizar esta expresión como está. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que son todos los números negativos que no tocan al 0. Entonces, si tiende al 0 por la izquierda, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener que mi f de x va a tener esta expresión. Y si es límite cuando x tiende a 0 por la derecha, vamos a tener esta expresión. Entonces, como aquí, tengo menos x sobre x, ¿cuánto me va a quedar este límite? Me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a menos 1, perdón, de menos 1. Y aquí igual, x entre x me va a quedar 1. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha es de 1. Ya recordamos que el límite de constante es igual a la constante, esto es menos 1 y esto es 1. Entonces, como ambos son distintos, no existe el límite. Ahora vamos a ver un caso más engañoso. Este fue una repetición del caso anterior, nada más utilizando directamente el álgebra y sin utilizar esta expresión. Como les dije, ahora vamos a ver un caso un poco más engañoso. Voy a borrar. Primero este límite que
por nuestras propiedades debería ser un poco más, por así decirlo, directo de obtener. Límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Este es un polinomio grado 1, entonces esto es igual, si este es f de x, esto sería igual a f de 1, que sería igual a 1 más 1, que es igual a 2. O sustituyendo paso a pasito, sería igual a x más 1, aquí para que se acostumbren, cuando x es igual a 1. Esta línea y esta condición es algo que le voy a aplicar aquí. Entonces, cuando digo f de 1 es esta expresión, pero cambiando la x por 1. Entonces, me va a quedar 1 más 1, que es igual a 2. O en otras palabras, es subir este 1 aquí en lugar de la x y me queda que es 1 más 1 es igual a 2. Cualquiera de las dos que quieran ver como tal está relativamente correcto. Pero ahora, y ya, este es mi límite. Pero ahora me piden, por ejemplo, para x distintas que 1 y pi para x igual a 1. En otras palabras, ¿cómo va a ser esa gráfica? Me dicen que es x más 1, quiere decir que la intersección con el eje y es 1 y tenemos una pendiente 1. Va a ser una línea recta, algo así. Listo, esta es x más 1. De hecho, vamos a cambiar la codificación de colores. Vamos a reescribir esta como verde. Y el pi lo vamos a escribir como azul. Entonces, la gráfica verde, ¿cómo es? Si este es el 1, me va a quedar que es esto. Pero aquí me dicen que para x igual a 1, este es x igual a 1, mi función no va a tener ese valor. Entonces, ¿aquí qué hago? Dibujo un círculo abierto. Que en x igual a 1 mi función vale pi. Entonces, este es 2, este es 3, va a valer por aquí. Va a ser este punto. ¿Tendrá un límite o no? Esa es la pregunta. Aunque la función valga distinto en el punto 1, queremos ver cuál es la tendencia de mi función cuando esta se acerca infinitamente a 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una vez más, calcular el límite por la derecha y el límite por la izquierda. El límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función, ¿cuál de las dos expresiones me vale cuando x tiende a 1 por la derecha? Pues esta, x más 1. ¿Y cuál de las dos expresiones igual me vale cuando x tiende a 1 por la izquierda? Esta, igualmente. Entonces, aquí realmente no importa si tengo un número un poquito mayor o un poquito menor a 1. Como es un polinomio, yo puedo sustituir directamente. Me va a quedar que es 1 más 1 es igual a 2. Y aquí igual, 1 más 1 igual a 2. Si quieren verse muy exquisitos, pueden poner en el de arriba 1.001 y en el de abajo 0.999. Que se van a dar cuenta que los dos son prácticamente 2. Entonces, como ambos son iguales, entonces tenemos que
el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2, independientemente que la función en 1 valga pi. Eso es lo que vamos a ver que se le llama una discontinuidad removible. Si yo bajo el punto a donde tiene que valer, que es 2, ya de quito esa discontinuidad. Y ahora vamos a un ejemplo más cercano a lo que está en la tarea. Por ejemplo, me dicen calcule el límite cuando x tiende a 4 de f de x, donde f de x es igual a raíz cuadrada de x menos 4, si x es mayor que 4, y 8 menos 2x si x es menor que 4. Entonces, como la función está definida a cachos, no puedo aplicar mi límite de polinomios directamente. Lo tengo que aplicar tanto al cacho que está a la derecha de 4 como al cacho que está a la izquierda de 4. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a separar en dos límites laterales. Digo que el límite cuando x tiende a 4 por la derecha va a ser igual al límite cuando x tiende de f de x, cuando x tiende a 4, cuando x tiende a 4 por la derecha quiere decir que viene desde el infinito hasta 4. ¿Cuál es el intervalo que va desde infinito hasta 4? Pues es este, ¿no? Si lo traducimos, esta desigualdad se traduce en este intervalo y esta desigualdad se traduce en este intervalo, ¿cierto? Entonces, si voy desde infinito hasta 4, estoy aquí en el límite a la derecha. Entonces, ¿qué expresión voy a utilizar? Esta, raíz de x menos 4. Y si estoy aproximándome a 4 por la izquierda, o sea, vengo desde menos infinito hasta 4, ¿cuál es el intervalo que incluye ese menos infinito hasta 4? El de aquí abajo. Y como este es el intervalo, este es el comportamiento de la función en ese intervalo, pues yo sustituyo en mi límite esa expresión. Entonces el límite por la izquierda va a ser un poco más fácil de operar, es límite de 8 menos el límite de 2x. Cuando x tiende a 4, cuando x tiende a 4. Y este es igual al límite, bueno, ya sabemos que es 8, menos 2 veces el límite de x cuando x tiende a 4. Entonces este es un polinomio y ya tenemos que esto es 8 menos 2 por 4. Que es igual a 8 menos 2 por 4. 0. 0. Y ahora vamos a ver aquí el de arriba. Decimos que el límite de la raíz era la raíz del límite. Límite cuando x, la raíz del límite de x menos 4, cuando x tiende a 4. Y una vez más, lo que está aquí adentro es una suma, podemos hacer la raíz cuadrada del límite de x, cuando x tiende a 4 de x, menos el límite cuando x tiende a 4 de 4. Sabemos que es 4. ¿Y qué vamos a tener? Que es la raíz cuadrada. Y sabemos que es 4 también. 4 menos 4, que es igual a la raíz cuadrada de 0, que es igual a 0. Entonces, el límite por la derecha me da 0 y el límite por la izquierda da 0. ¿Qué concluimos? ¿Cómo? El límite cuando x tiende a 4 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x. Entonces, ¿qué me implica? Que el límite cuando x tiende a 4
de f de x, ¿a qué es igual? A 0. Y con eso ya compruebo que existe el límite y el límite es 0. Entonces, ambas funciones convergen a 0 en el punto 4. ¿Van a valer 0 en el punto 4? ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero la tendencia me dice que ambas van a llegar a 0 o van a tender a 0 en ese punto 4. ¿Cómo no hubiera existido el límite? Por ejemplo, si yo aquí, en lugar de 8, hubiera tenido 7. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido 7 ahí? Me queda 7 menos 2 por 4, me va a quedar menos 1. Entonces, este límite es distinto a este límite. Como ambos límites son distintos, ¿qué tenemos? Que no existe el límite. Para que exista el límite, ambas límites, tanto derecha como por izquierda, tienen que ser iguales. Entonces, regresemos para evitar confusiones. Entonces, eso es lo que tienen que hacer básicamente en el ejercicio 5 de la tarea. Entonces no tenemos que graficar nada. No es necesario. Si se sienten perdidos, ustedes pueden graficar. Pero realmente no es necesario graficar y no es necesario evaluar la función en 4.001 o en 3.99. Con que agarren la función correcta en el intervalo correcto, ya automáticamente al evaluarlo en el 4 en este caso, si se dan cuenta aquí la función es x menos 4, pero recuerden, el límite no es evaluar la función en el punto determinado. Da la casualidad que funciona para los polinomios, pero realmente no es ese no es el punto del límite. Recuerden, el límite es acercarse muy, casi que lo estén tocando sin tocarlo al punto 4. Entonces, si ustedes agarran la tendencia que está a la derecha de 4 y calculan el límite cuando x tiende a 4, pues realmente están calculando la tendencia de esa parte derecha de la ecuación. No están calculando tanto de la parte izquierda. Y realmente no me importa qué pase antes de 4, me importa qué pasa en el 4 con esta parte de aquí arriba, que sabemos que es cómo se comporta la función a la derecha. Igual aquí no me importa qué pase después del después de 4 con la función. Solo sé que hasta el 4 la función se venía comportando de esta forma, hasta desde menos infinito hasta el 4. Por eso, al cambiar directamente 4, ya estoy evaluando automáticamente este límite a la izquierda. Pero ustedes pueden cambiar este 4 a 3.99 y les va a quedar prácticamente lo mismo. De hecho, este 8 se va a conservar y va a quedar 2 por 3.99. 8 menos 2 por 3.99 les va a quedar prácticamente 0. Igual aquí. Ustedes pueden cambiar este 4 por 4.0001 y les va a quedar que es la raíz cuadrada del 0.001, que va a ser inclusive mucho más baja que 0.001, que es prácticamente 0. Entonces, de esta forma, cuando tenemos estas funciones definidas a cachos, podemos sacar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Qué Sí, pasa si de un lado sale una cierta cantidad en lugar de 0? Como les dije, ¿qué pasa ahorita si yo este 8 lo cambio por 7? Y ahora vamos a cambiar el de arriba también. En lugar de 4 vamos a ponerle 2. De hecho, no le puedo poner 2 porque ¿qué va a pasar? Cuando hago este límite me va a quedar No, sí le puedo poner 2 ahora que lo vi. Entonces voy a tener 2. Voy a tener 2. 2. ¿Cuánto me va a quedar? Raíz cuadrada de 4 menos 2. 2. Raíz cuadrada de 2, pues es raíz cuadrada de 2, no me la sé.
¿Y aquí qué me va a quedar? Voy a poder cambiar todos estos 8 por 7. 7, 7, 7, 7. 7 menos 8, menos 1. Entonces, aquí ya que llegué a estos dos límites, ¿qué digo? Raíz de 2 es igual a menos 1. No, son distintos. Por lo tanto, el límite no existe. Ahora bien, si en ambos hubiera llegado a 2, por ejemplo, ahí también hubiera tenido el límite. El límite hubiera sido igual a 2. Aquí en este caso dio la casualidad que ambos dieron 0. O más bien dicho, se diseñó el problema para que ambos dieran 0. Pero si tenemos otra función en el cual ambos converjan a, por ejemplo, 7, el límite va a ser igual a 7. Déjenme pensar una. Vamos a ver si esta queda. Si esta va a quedar. Ajá. Vamos a hacer este ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia. Para x igual a 1, el límite cuando x tiende a 1 de f de x con x cuadrada para x menores a 1 y x para x mayores a 1. Entonces, ¿qué es lo que quiero? El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite por la derecha, perdón, cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces, cuando de f de x, ambos. Si ambos son iguales, entonces el límite existe. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es el intervalo donde x es mayor a 1. Entonces, sería el límite cuando x tiende a 1 de x, que es este intervalo de 0 a infinito. Y este es de menos infinito hasta 0. Entonces, este límite aquí es igual a 1. Y ahora tenemos el límite de x cuadrada cuando x tiende a 1. ¿Por qué? Porque es como se comporta la función aquí en x desde menos infinito hasta, perdón, este no es 0, este es 1. Hasta 1. O sea, todo lo que está a la izquierda del 1 se comporta de esta forma y todo lo que está a la derecha del 1 se comporta de esta forma. Por eso es derecha, izquierda. Entonces, lo que está a la izquierda del 1, que va a tener límite de cuando x tiende a 1 de x cuadrada, que es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, este y este son iguales. Entonces, ¿qué concluimos? Como el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, que es igual a 1, esto lo voy a agregar. Entonces, esto implica que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 1. Y ya tengo el límite. Entonces, cuando me acerque infinitamente a 1 en esa función definida a cachos, voy a tener el valor 1. Y más o menos, ¿cómo se ve esa función? Aquí está el 1. Tenemos aquí la parábola. Y a partir de aquí vamos a tener una línea recta de pendiente 1. Y así se ve la función. Entonces, ¿cuánto vale o qué pasa aquí alrededor de el 1 en x? Pues la función va a valer aproximadamente 1. Entonces, si me muevo tantito aquí a la derecha del 1, voy a seguir considerando que vale prácticamente 1. Y si me muevo tantito a la izquierda del 1, va a seguir valiendo prácticamente 1. Entonces, ¿eso contesta la duda?
¿O no? Profe, también en la tarea vamos a graficar, así como ahorita lo hizo, o es opcional, puede ser No, opcional. eso es opcional si quieren, si quieren ver cómo se ven las gráficas, pero realmente es opcional, no es necesario. Va, profe, gracias. Entonces, ¿alguna otra duda? Ah, ya son 12:56. Entonces, con esto ya les doy mucho arsenal para contestar toda la primera sección de la tarea. Solo faltaría la segunda sección de la tarea, que vamos a ver rápidamente esa definición para para que podamos después ver lo de las asíntotas y las discontinuidades y los límites al infinito y límites infinitos, que eso lo veríamos el lunes. Entonces, continuidad. Una función f es continua en un número a si se satisfacen las tres condiciones siguientes. F está definida en el intervalo abierto que contiene a. El límite cuando x tiende a de f de x existe. Y ese límite es igual a la función evaluada en a. En un intervalo cerrado, o sea, si yo limito mi función a un intervalo cerrado, se incluyen las condiciones. El límite cuando x tiende a la derecha es igual a f de a, y el límite cuando x tiende a b desde la izquierda es igual a f de b. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la continuidad? Pues es como, por ejemplo, en los deportes, cuando dicen vamos a darle continuidad al director técnico. ¿Qué es lo que hacen? Dejan que continúe el director técnico, ya sea que pierden o ganen, el director técnico sigue ahí en el puesto. O sea que no va a cambiar, no va a dejar ese director técnico, va a seguir en su puesto hasta que lo corran. Entonces, eso se define en las funciones. Por ejemplo, todo este cacho decimos que es continuo en su gráfica. ¿Por qué? Porque la función está definida en todos estos puntos y no tenemos ningún salto o ningún sobresalto, por así decirlo. ¿Cuáles son las clases de discontinuidades que tenemos? Cosas que alteran lo que le llamamos la continuidad de mi función. Cosas que me impiden calcular la función directamente como el límite directamente como lo hacemos con los polinomios, por ejemplo. Salto finito, que es lo que teníamos, por ejemplo, en la función signo. Que llegas a un valor determinado y en ese valor determinado hay un salto. Aquí en este valor, la función tendía hacia el 3, pero realmente la función vale ahora 1 y empieza a comportarse de otra forma. Cuando tenemos esta clase de espacios, ojo, esto no quiere decir que deje de ser función, porque recuerden que yo les dije, si aquí trazo una línea y toco 2 puntos, entonces deja de ser función. Aquí no se ve, pero aquí este punto no está en esta línea, este punto no está definido en esta línea. Entonces, solamente toco un punto de la función, este punto, aquí en este lugar, en el 2. Entonces, si pasa esto, si hay un salto, se ve gráficamente el salto. Si pasa este salto, ¿qué quiere decir? Que tengo una discontinuidad. Otra discontinuidad es como la que acabamos de ver, que en un punto determinado la función vale otra cosa o la función no está definida, que lo denotamos con este circulito. Cuando tenemos ese circulito abierto, quiere decir que la función no está definida en ese punto. Está definida en todos los demás puntos, pero no está definida en ese punto. ¿Por qué decimos que es una discontinuidad evitable? Es como cuando ustedes quieren manejar borrachos. Eso es un accidente evitable. ¿Por qué? Porque si se hubieran quedado en donde estaban o hubieran pedido un taxi, no hubieran chocado probablemente. Por eso esto es igual. Si yo aquí relleno este punto con algún punto determinado, yo ya evito esa discontinuidad. Entonces, lo que teníamos en la línea recta que tenía un punto por allá en pi, esa es una discontinuidad evitable. Yo nada más
quito esa definición de la función que en x igual a 1 es igual a pi, y ya tengo la función totalmente continua. Y aquí esto es el salto infinito, que es lo que nos va a llevar a lo que le llamamos límites infinitos, que ojo, son distintos a límites al infinito. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase. Y vamos a probar continuidades de algunas funciones y después vamos a ver lo que son los límites infinitos y límites al infinito. Y eso tendría, por así decirlo, ya con eso tendríamos toda la fundamentación y todo lo demás, los límites sería álgebra. O sea, cómo buscarle las mañas a los límites cuando tenemos alguna indeterminación para que esa indeterminación desaparezca. Entonces, tomo capturas de pantalla y vamos a sus dudas de física. Y detengo la grabación. Entonces, ¿alguna duda rápida? ¿La tarea 2 todavía no tiene fecha? La tarea 2 es a más tardar el jueves, pero yo creo que la voy a correr al viernes. Les aviso si la corro al viernes. Ok. Pero hasta el momento es al jueves. Profesor, los ejercicios 2 nada más son 4, ¿no? De la Cuatro. parte 2. De la parte 2 sí nada más son 4. Ok. Y de hecho vamos a ver básicamente vamos a ver cómo se resuelven el lunes, en la primera parte de la clase del lunes, y en la segunda parte ya vemos lo que son los límites infinitos y al infinito. ¿Alguna otra duda? Ya tomé capturas de pantalla. Ya